Mis queridos hermanos y hermanas del Perú y del mundo, hoy estamos 22 de julio del 2020. Gracias a Dios nuevamente por este día más de vida que me concede y a ustedes también para poder estar en este momento y poder compartirle un pasaje más de nuestra Biblia. ¿Sí? A ver, vamos al libro del Nuevo Testamento, al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Este libro de Hechos de los Apóstoles fue escrito por el apóstol San Lucas. Y aquí de capítulo 9, bueno, es extenso, 43 versículos. Le voy a leer algunos versículos y después le voy a narrar, le voy a conversar a ver de qué se trata, ¿sí? A ver, dice, está escrito la bendita palabra de Dios, la bendita palabra de Dios. Escrito está, versículo 1, mas Saulo, que todavía no respiraba sino amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al príncipe de los sacerdotes y le pidió cartas para Damasco, dirigidas a las sinagogas para traer presos a Jerusalén a cuantos hombres y mujeres hallase de esta profesión o escuela de Jesús. ¿Quién era Saulo? Mis hermanos, Saulo es el gran Pablo, el gran apóstol San Pablo. Antes él se llamaba Saulo. ¿Y quién era Saulo? Él era un militar, era un excelente militar y era disciplinado y era correcto, él cumplía las órdenes, las disposiciones que le daban. Y aquí, ¿qué cosa él iba? Él iba entre los principales, los sacerdotes, y a él le daban la autorización para que él vaya a diferentes lugares y tome prisioneros. ¿A quién? A los cristianos, a los seguidores de Cristo, a los apóstoles y a los que estaban siguiendo ya a Cristo. Fíjense, en ese tiempo, cómo perseguían a los cristianos, a los que seguían a Cristo. Y en este tiempo, ¿habrá en algún lugar que persigan a los cristianos por predicar la palabra bendita de Cristo? Sí hay, mis hermanos. Aunque parezca mentira, en este siglo XXI hay algunos países en que a estos hermanos que predican la palabra del Señor, los toman prisioneros, los matan. Sí, mi hermano. Gracias a Dios que acá en el Perú todavía no hay esa orden, todavía se puede predicar. Si no, este hermano Gabriel hace tiempo que ya no hubiese estado acá. Me hubiesen decapitado, me hubiesen colgado de cabeza, me hubiesen crucificado y qué sé yo. Bueno, entonces dice que caminando pues a Damasco era un pueblo donde había noticias de que ahí estaban los cristianos, ahí estaban predicando el evangelio de Cristo. Entonces él va a tomar prisioneros y dice así, caminando pues a Damasco, ya se acercaba a esta ciudad, cuando de repente le cercó de resplandor una luz del cielo, y cayendo en tierra, asombrado, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él respondió, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor Jesucristo le dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es para ti el dar coces contra el aguijón. Él entonces, temblando y despavorido, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga?
Y el Señor le respondió, levántate y entra en la ciudad donde se te dirá lo que debes hacer. Los que venían acompañándolo con él venía en su caballo, dice, y venían sus soldados. Saulo estaba en el suelo, caído, ¿ya? Y los que le acompañaban estaban asombrados, dice, ¿no? Porque ellos oían la voz de Jesús que hablaba, pero no veían a nadie, dice. Se levantó Saulo de la tierra y aunque tenía abiertos los ojos, nada veía, había quedado ciego por el resplandor de la luz. Por lo cual, llevándole de la mano, le metieron en Damasco. O sea, sus compañeros, sus soldados lo cogieron a él y lo llevaron. Y entraron al pueblo llamado Damasco. Aquí se mantuvo 3 días privado de la vista y sin comer ni beber. Les comento. Cuando él va en el camino, con montado en su caballo y va la tropa, los soldados va atrás, dice que hay un resplandor de pronto, de tal manera que el caballo se asusta y al momento que el caballo, levanta las patas, qué sé yo, él cae al suelo. Al caer al suelo pasa lo que les he dicho, ¿no? Que Jesús le habla, le pregunta, ¿por qué haces eso? ¿Por qué me persigues? ¿No? Y viene el tema. Entonces a Saulo lo llevan a esta casa y después el Señor, nuestro Señor Jesucristo, mediante sueño, oración, le habla a un apóstol llamado Ananías y le dice, Ananías, ve a tal lugar que ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo. A él le vas a imponer la mano y va a recobrar la vista y lo vas a bautizar. Entonces Ananías, cuando escucha la voz Saulo, él dice, pero Señor, pero él es uno de los que viene y nos toma prisioneros y nos lleva a Roma para matarnos. Entonces el Señor le dice, no tengas miedo, le dice Ananías, porque a él yo lo voy a usar como mi apóstol. Entonces sucede eso, Ananías va, le impone la mano y Saulo recobra la vista, lo bautiza y es ahí donde cambia de nombre de Saulo a Pablo y se convierte en el apóstol Pablo, uno de los grandes apóstoles, uno de los grandes predicadores, un hombre poderoso. Y fíjense, ¿a quién lo usa? Cristo, ¿a quién lo usa? A un hombre que perseguía y muchas veces de repente ha matado a cristianos, hombres, mujeres y niños, y lo usa. Fíjense, ¿a quién lo usa? Lo usa nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque era un hombre disciplinado, era de carácter y cumplía las órdenes, las disposiciones como se las daba. Y es así que el Señor Jesucristo lo utiliza a él para que sea un apóstol. Y ¿saben lo que sucede aquí? Yo me pongo en el lugar de Pablo. Pablo comienza ya a predicar, a ser un apóstol, pero ¿qué cosa sucede? Que los mismos apóstoles le tenían miedo, le tenían temor. Dice que inclusive ellos se habían puesto de acuerdo para matarlo a Pablo. ¿Por qué? Porque seguramente había matado a algunos de sus familiares de ellos, a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, esposas, y no creían ellos, no creían lo que había pasado con Pablo, de que cómo iba a ser posible que iba a estar como apóstol. Entonces fíjense, pongámonos en el lugar de Pablo, un hombre que los mismos apóstoles le tenían miedo, o sea, no querían acercarse a él. Ahora, del otro bando, él se presentaba a los romanos y comenzaba a predicar a los romanos. Y los romanos le decían, ¿qué pasa? ¿Qué tiene? Pero está loco. ¿Cómo? Pero si él es el que tiene que cazar, que tiene que tomar prisionero a los cristianos, y ahora está acá predicando. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, fue un cambio totalmente para Pablo. Y aún así, porque él era un hombre estudioso, sabía idiomas, era preparado, y es así como Pablo, mediante la prédica que tenía él, que Dios lo usaba para eso,
muchos de los romanos, muchos se convirtieron al cristianismo, a seguir a Cristo. Y después con el tiempo, pues ya los apóstoles empezaron ya a creer, a confiar en Él, y lo aceptaron ya como un apóstol, como uno más del grupo de los apóstoles. Mis hermanos, yo fui un poco también así, dice Pablo. Sí, en verdad que sí. Como les dije, ¿no? ¿Quién era yo? Militar, preparado, de toda mi formación militar y todos los años que estuve allí, fui preparado para eso, para la guerra, para la batalla, como les dije. Estuve en un primer conflicto en el 81, después del 87 al 92, después en el 95 en el otro, en el CENEPA, y aparte de todo eso, la vida que uno lleva después de la vida del militar, uno lleva en su hogar, en su matrimonio, donde tú vives, muchos problemas, muchas situaciones que cualquier hombre, padre de familia, lo pasa lógicamente en este mundo. Todo eso pasé yo, entonces imagínense, un hombre fuerte, duro, frío, insensible, con pensamientos, sentimientos, preparado para la guerra, para la batalla, y eso estaba en mi mente, en mi corazón. Así era más o menos este hombre, Pablo, fíjese de lo que era a convertirse en un apóstol. Mi hermano, ¿y tú? Fíjese lo que hizo Cristo, cambió a ese hombre, me cambió a mí, ha cambiado a miles y miles de hombres y mujeres de lo que éramos, cómo éramos nosotros. ¿Y tú crees que no puede cambiar de ti, hermano? Por supuesto que sí, hermanita. Te puede cambiar, hermana. Todas esas cosas de tu pasado, cosas que vienes arrastrando desde tu niñez, adolescencia, juventud y hasta la adultez, todas esas cosas, esos traumas, esas cosas que has vivido en tu vida, es tiempo que lo saques de tu corazón, que lo saques, y solamente quien te va a ayudar es nuestro Señor Jesucristo. Sí, mi hermano, yo te digo, pues allí donde estás, escuchando, de repente viendo este video que con mucho amor, con mucho cariño, yo lo hago para ustedes. Allí habla con Dios, pídele perdón. Dios mío, perdona mis pecados, mis faltas, mis errores. Dios mío, mi Señor Jesucristo, te pido que entres en mi vida. Quiero que tú seas mi guía, quiero que tú seas mi Salvador, que seas mi abogado. Yo te recibo, mi Señor Jesucristo, para que tú estés en mi vida desde este momento para adelante. Y lo va a hacer, mi hermana. Yo te lo digo, porque yo doy testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida. Y de muchos y muchos hermanos y hermanas que yo conozco. Mi hermano, créelo y así va a ser. De aquí, desde mi hogar, desde Lima, Perú, les deseo un fortísimo abrazo a todos ustedes, mis hermanos. Bendiciones, bendiciones y bendiciones, porque todo lo que sale de nuestra boca, lo bueno que sale de nuestra boca, regresa a nosotros. Mis hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Un fraternal abrazo de su hermano, Gabriel, mensajero de paz. Dios nos siga bendiciendo. Amén.